Entonces vamos a explicarle un poquito sobre el candelabro, sobre los dos olivos, quiénes son los dos testigos, estos dos profetas. Bien, yo comienzo por arriba. Es decir, no, es decir, comienzo por arriba y vamos a bajar y después vamos a subir para arriba de nuevo. Es decir, los dos olivos es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los dos testigos? Judíos y gentiles. Es decir, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Con quién hace pacto Dios? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Estos son los dos olivos. Estos son los dos profetas ungidos. Estos son los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Es decir, es la iglesia, ya en su parte alta, los 7 candeleros. Cuando nosotros analizamos a la menorá, es decir, cuando nosotros la vemos a la menorá y vemos el olivo, vemos que la lámpara es la imagen de un árbol que se divide en ramas. Entonces empezamos a asociar todas estas cosas, inmediatamente nos llegan a la mente los textos de Romanos 11, Pablo y el misterio de Israel, Pablo aclarando quiénes son estos dos olivos, diciendo el olivo natural, el olivo silvestre. ¿Quién es el olivo natural? Los judíos, la casa de Judá. ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son la casa de Israel que se dispersó por todo el mundo. Esto es algo que los creyentes no entienden. Cuando se les habla de dispersión, el creyente cree que son judíos que se exiliaron, se fueron y siguen viviendo como judíos o como las tribus que eran. Pero no es así, no es exactamente así. Dispersión significa la completa dispersión de la identidad. Es decir, supongamos que yo era judío o pertenecía a alguna de estas tribus, abandoné el pacto, me fui, me casé con una siria, tuve hijos, y esos hijos no son israelitas puros. Es decir, luego esos hijos se casan con otra siria más, emigran, y entonces como resultado se pierden entre toda la humanidad. Esa es la dispersión. Esta es la duda que muchas personas no entienden, que siguen creyendo que son judíos, que son de las 12 tribus. No, ya Dios los dispersó a todos. Las 12 tribus, judíos, gentiles, están aquí dentro de la sangre de nosotros. Entonces, hay que entender bien esto, porque cuando nosotros analizamos el olivo y el candelero, estamos viendo como si fuera una sola figura. Recuerden que el candelero tiene ornamentos que se relacionan mucho con un árbol, tiene frutos, flores, y el olivo como tal es el árbol del olivo. Ahora bien, hay una visión que se le da a Zacarías sobre quiénes son los dos olivos y los dos candeleros. Es decir, un ángel que se pone a explicarle a Zacarías, ahí en Zacarías 4 está, y le explica, mira, cuando Zacarías le pregunta al ángel, ¿y quiénes son estos dos candeleros? Y entonces el ángel le dice, mira, el ángel no le dice quiénes son, inmediatamente le dice, mira, las manos de Zorobabel harán el cimiento de esta casa. Es decir, inmediatamente le dice que es una casa. Es decir, Zacarías le está preguntando por el candelero, los dos candeleros, y el ángel le está diciendo, esta casa, Zorobabel. Zorobabel aquí es una figura de Cristo. Es decir, Zorobabel sí fue gobernador de Judá en este tiempo de restauración de la salida del exilio en Babilonia, pero proféticamente aquí Zorobabel es una figura de Cristo. Es decir, Zorobabel el constructor, Cristo el que edifica esta casa. ¿Cuál casa? La iglesia. Es decir, es el pueblo nuevo. Esta es otra confusión más que por el mal manejo de falsos maestros y pastores se confunden dentro de las iglesias. Cuando se habla de iglesia, se está hablando del pueblo de Cristo, es el pueblo de Dios, es el Israel de Dios. Es decir, es la unidad de judíos y gentiles. Bien, estos son los dos testigos. ¿Con quién hace pacto Dios? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y si Dios no hizo pacto conmigo? Porque yo soy gentil. Y entonces si soy gentil y yo hago pacto con Dios, entonces tengo que hacerme yo judaizar. No, Señor, no. No, amigos míos, no, queridos hermanos, no.
nosotros somos israelitas en el Señor, como mismo eran israelitas los antiguos. Así somos nosotros hoy israelitas en el Señor, porque ya hoy no es por sangre, como le expliqué. Una vez que Israel se dispersa entre todas las naciones, es decir, cada habitante de esta tierra tiene sangre de Abraham, la semilla de Abraham se dispersó por toda la tierra. Entonces ahora ya la elección del pueblo de Dios no es por la sangre, sino es por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, el plan de Dios fue perfecto. Él permitió que los judíos violaran el pacto para dispersarlo, y ya una vez que los judíos quedaban todos, es decir, judíos y la otra casa, quedaran, las 12 tribus quedaran dispersos entre las naciones, entonces a través del nuevo pacto él iba a ir escogiendo a su pueblo. Es decir, lo que creemos en el Señor Jesucristo por medio del nuevo pacto, estos somos el pueblo de Dios hoy, estos somos la casa de Dios hoy, somos el templo vivo. Recuerden ahí en Zacarías cómo el ángel le dice a Zacarías, él pondrá la primera piedra, así hablando de Zorobabel, que yo le estoy explicando que Zorobabel es una figura de Cristo. Dice, él pondrá la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Esto es una clara alusión a la iglesia, es decir, la primera piedra. ¿Quién pone la primera piedra? ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Jesucristo es la piedra viva y nosotros somos piedras vivas también, como dice ahí en segunda de Pedro, creo. Dice, y nosotros como piedras vivas somos edificados juntamente con el Señor. Es decir, este es el templo, esta es la casa, estos son los dos candeleros, es la unidad de judíos y gentiles. Sobre esta parte del candelabro, es decir, que nosotros somos lámparas para Dios, de esto hay muchos textos en la Biblia, hay muchísimos. Somos la luz del mundo, está la parábola de las vírgenes con sus lámparas encendidas, es decir, representan a los creyentes. El aceite que representa la unción del Espíritu. Recuerda que el fuego también es una representación del Espíritu. Es decir, nosotros vendríamos siendo como los brazos del candelero, es decir, como ramas secas. ¿Ve? Pero cuando el Espíritu entra en nosotros, el aceite, se nos enciende la mecha. Es lo que sucedió en el Pentecostés. Sí, en el Pentecostés los creyentes estaban reunidos, eran de todas las naciones, estaban reunidos y de pronto vino un fuego y los encendió. Un fuego milagroso, parecido al fuego del altar de bronce que fue encendido allí milagrosamente, el fuego perpetuo. Todo esto es una representación del Espíritu Santo. Igualmente el aceite de oliva que se extrae, es decir, una lámpara de oro puro, un oro extraído, y aceite puro de oliva. Esto es representación del Espíritu Santo y el fuego que arde, que es el fuego perpetuo. Hasta aquí es lo que se trata sobre las lámparas, es decir, las 7 lámparas que son la iglesia. Una alusión que está clara ahí en Apocalipsis. Es decir, esto se entiende perfectamente. Lo entienden los pastores, los teólogos, pero por alguna razón, cuando se habla de los 2 testigos, ellos cambian el discurso enseguidamente. Es como que si quisieran confundir a las personas y decirles, no, espérense, miren, los 2 testigos, no, sí, la iglesia es el candelero, pero los 2 testigos son Moisés y Elías, son Enoc y Elías, son 2 profetas, no sé, inventan cosas absurdas ahí, fantasías, hasta películas se han hecho con los 2 testigos. Pero si estamos diciendo que el candelabro representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia, entonces, ¿por qué se nos aparecen que los 2 candeleros, que son parte de la lámpara, que son parte del olivo, y por qué tienen que ser 2 personas, 2 profetas, Moisés y Elías? ¿Por qué no es la iglesia? Entonces, es cuestión de ponerse a pensar por uno mismo. Cuando yo estudiaba este tema, a mí eso me sorprendió enseguida. Cuando yo leí Pablo, Romanos 11, y Pablo explicaba, decía, el olivo natural y el olivo silvestre. Y decía, pero es que todo está ahí.
Todo está ahí. Es cuestión de ponerse a buscar. Si Pablo está hablando del olivo, cuando Pablo está hablando del olivo, él no podía estar hablando de otra cosa que no fuera lo que tenía en mente ahí en Zacarías, en Jeremías. Jeremías habla del olivo. Hay un texto ahí en Jeremías que dice contundentemente que Jehová plantó a Israel, lo llama el olivo, y que producto de las maldades de Israel, de que ellos violaron el pacto, dice que quebraron sus ramas. Pablo tuvo que haber leído eso de Jeremías, cuando Jeremías dice, y se quebraron sus ramas. Es decir, el pueblo de Israel era uno, plantado por Jehová. En su base, ¿quién era? ¿Quiénes eran la raíz? Eran Abraham, Isaac y Jacob, los padres. Y esos padres dieron lugar a las tribus de Israel, a un pueblo. Pero ¿qué pasó? Que por culpa de sus maldades, de que ellos violaron el pacto, quebraron sus ramas. ¿Qué significa esto? Que fue dividido. ¿Cómo fue dividido? Se crearon dos reinos. ¿Cuáles eran estos reinos? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué pasó con la casa de Judá y la casa de Israel? Se dispersaron. Primero se dispersó la casa de Israel, que eran la mayoría de las tribus, y después la casa de Israel, que se dispersó precisamente ahí en el exilio, estando Zacarías ahí en el exilio. Ya gran parte de esas tribus de la casa de Israel no regresaron. Regresan los judíos. Y más tarde, ¿qué sucedió en el año 70? Los últimos que quedaban del pueblo de Israel, que fueron los judíos, se dispersaron. Y fue necesario que esto ocurriera, que es lo que la gente a veces no entiende, que esto era un plan de Dios, dispersar al pueblo de Israel para que la sangre de Abraham se dispersara a través de toda la humanidad, para que la elección ya no fuera por la sangre, sino a través de la fe en el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros analizamos el candelero, es decir, los utensilios que habían allí en el tabernáculo, es decir, en el templo, si estamos viendo el candelero, estamos viendo los dos olivos, y a Juan se le está diciendo, toma una caña, ahí en Apocalipsis 11 se está diciendo, toma una caña y mide el templo y lo que hay dentro de él, y a los adoradores. A los adoradores. Y después se le sigue diciendo, y estos dos profetas son los dos testigos, son los dos olivos, los dos candeleros. Si inmediatamente dice dos olivos y dos candeleros. Es como si olivos y candeleros fueran una misma cosa.